el tiempo de hacer desenvolvimiento. Entonces, de esta manera, cuando llegamos al módulo 12, todo va a quedarse listo. Porque vamos a hablar la verdad, en módulo 12 ustedes van a quedarse muy cansados, y es normal, porque un posgrado es muy intenso. El posgrado tiene mucha carga de presentación de caso clínico, tiene presentación, tiene pruebas, tiene clínica, entonces es una carga horaria pesada. Entonces, por cuenta de esto, vamos a hacer todo esto de manera despacita. Una duda, ¿ustedes están comprendiendo mi español? Sí. Si no comprende, saca la mano y me digan, por favor. Bueno, como yo he dicho para ustedes, yo no soy ortodoncista, yo soy especialista en odontología hospitalaria, especialista en pacientes con necesidades especiales. Bueno, yo hice mi posgrado en Hospitales Clínicas, que es el mayor complejo hospitalar acá de América Latina, que se queda un poco más lejos de aquí, de UNICID, más cercano de la otra universidad. Pero en Hospitales Clínicas, nosotros tenemos que en primer año presentar una tesis hasta 3 meses, porque son 4 hospitales que nosotros vamos cambiando de 4 en 4 meses. Entonces, bucomaxilo, después psiquiatría, después cardiología y hospital primer año. Y de 3 en 3 meses, de 4 en 4 meses, de 4 en 4 meses, de 3 en 3 meses, perdón, nosotros tenemos que presentar una tesis, así como ustedes tienen que escribir en el final de curso. Pero nosotros tuvimos que tener también 12 horas por día de ambulatorio. Entonces me quedaba en casa muy cansado y hacía todo eso de madrugada. Entonces, a quien no tiene tiempo, a quien no tiene tanta ganas de hacer esto y tiene que hacer, vamos a tener una estrategia para que ustedes puedan organizarse y tener ese trabajo de manera muy despacita. ¿Por qué eso es importante? Porque vamos a hablar la verdad. Ustedes están acá ahora en Brasil, pero ustedes hicieron una organización en su vida, en su trabajo, con su pareja, para quedarse acá. No es fácil quitar sus países una vez hasta 3 meses, quedarse en Brasil. Y cuando ustedes vuelven a sus países, tienen muchas cosas que ustedes tienen que hacer de esta semana que están en Brasil. Entonces, por cuenta de esto, ustedes también no tienen tanto tiempo. Tienen hijos, tienen trabajo. Entonces, el tiempo que ustedes tienen, necesitamos aprovecharlo de manera propositiva, para que ustedes hagan una cosa solo una vez sola. ¿Sí? Bueno, muy importante. Señores, cuando nosotros estamos hablando de metodología de investigación científica, tenemos que entender una cosa que es esencial. ¿Por qué investigar? Una duda. ¿Ustedes son de Chile y Colombia? Sí. ¿Tienen más alguna nacionalidad acá? No. ¿Existe alambre en Colombia? ¿Alambre de ortodoncia? Sí. ¿Existe bracket en Chile? Sí. ¿Qué ustedes están haciendo acá? ¿Ustedes están comprando alambres y brackets? ¿Ustedes no pueden ser ortodoncistas en sus países sin estudiar? ¿Solamente comprando brackets y comprando alambre? Es más complejo. Es más complejo. Claro. Es más complejo para quien sabe que tiene efectos secundarios en una ortodoncia mal hecha. Pero ustedes tienen colegas que, ¿sí? También lo hacemos por ética profesional. Por ética. Esos son 2 puntos muy importantes que hablan directamente de investigación científica. La persona que tiene miedo y la persona que no hace una cosa por ética son personas que tienen una visión científica de la especialidad de ortodoncia. Porque ustedes tienen colegas que no estudiaron ortodoncia, compran alambres, compran brackets y hacen al correcto. Y cambia alambre, cambia alambre, cambia alambre, cambia alambre. El paciente se queda 8 años de al correcto y todo se queda bien. Pero ustedes piensan que no es ese el camino correcto. Y este pensamiento de no es ese camino correcto, creo que necesito estudiar más. Está directamente relacionado con el método científico. El método científico es una forma que el hombre ha desenvolvido a través de los años para estudiar, aprender y conocer cosas. Eso empezó con los alquimistas que pensaban que existía una sustancia vital que tiene un nombre vivo que no tiene un nombre muerto. Y intentaron, pero durante esas investigaciones los alquimistas han descubierto medicaciones, han descubierto fórmulas y la ciencia empezó acá.
porque todo que fue descubierto necesitaba ser reproducido. Y este razonamiento de descubierta y reproducción, nació el método científico hasta que llegamos hoy con este método, ¿sí? Muy importante, señores, yo no voy a seleccionar el tema de ninguno de ustedes. Y esto va a ser la tarea de ustedes. ¿Por qué? La investigación científica tiene una pregunta de investigación. No existe un trabajo científico que no tenga un propósito. Ese propósito es básicamente una pregunta que ustedes tienen en su cabeza y esta pregunta tiene que ser solucionada. Y esta pregunta, nosotros vamos juntos desenvolver los temas en nuestro próximo encuentro, pero ustedes son libres para buscar temas, para buscar cosas que tengan más interés o cosas que tengan más dificultad, porque el método científico, hacer una tesis, tiene que tener un propósito. Sea para estudiar una cosa que te encanta más, o sea para estudiar una cosa que tiene dificultad. ¿Sí? Entonces, esto todo va a generar una pregunta de investigación o un problema de investigación. ¿Sí? Cuando yo estaba acá en el sitio, soy alumno de esta universidad, yo estaba en primer año de odontología, nunca imaginé que sería profe. Yo empecé a estudiar acá y tuve un trabajo de microbiología para escribir sobre antibióticos y antimicrobianos en mujeres embarazadas. Bueno, yo fui a la biblioteca del ICI, que ustedes conocen, abrí un libro de farmacología para dentistas y no encontré nadie. Abrí otro libro y no encontré nadie. Y después yo cambié de sesión, fue la sesión de medicina, abrí un libro de propedéutica medicamentosa y no encontré nadie. El otro día yo busqué mi profesora y hablé para ella: Tarsila, necesitamos cambiar el tema de investigación porque no existe nada en los libros sobre esto. Y Tarsila habló: sí, no existen los libros porque tú tienes que estudiar en los artículos. Yo no sabía en aquella época que tenía que leer artículos, pensé que en la universidad es solamente leer libros. Y empecé a hacer mi búsqueda en los artículos científicos indexados, y de los artículos científicos tuve un artículo que me llamó mucha atención, que en la introducción estaba contando la historia de talidomida. ¿Ustedes ya oyeron hablar sobre este fármaco talidomida? ¿Sí? ¿No? Talidomida fue un fármaco que fue sintetizado en 1954, creo, y este fármaco fue sintetizado en la Europa. ¿Por qué? Porque el gran objetivo de la industria farmacéutica que he creado talidomida fue tratar los mareos matinales que las mamás tienen en los primeros trimestres de embarazo. Y estos mareos son provocados por cuenta de la hormona beta-gonadotropina-coriónica, que se queda muy elevada en el primer trimestre porque es la hormona que identifica que una mujer está embarazada o no, ¿sí? Y a ellos crearon esta molécula, pero la talidomida fue el primer fármaco que tiene esta parte extraña en la molécula que nosotros utilizamos para representar un fármaco que tiene un carbono quiral. ¿Qué es un carbono quiral? Imagina que nosotros vamos a tener la capacidad de tener más 2 manos y estamos yendo a la tienda y tenemos 4 sacolas con pesos diferentes en las manos. Entonces, a quien está me mirando de aquel lado de la calle, está viendo que yo estoy cargando sacolas de esta manera. Pero a quien está me mirando de este lado de la calle, está viendo que las sacolas están de esta otra manera. La misma cosa va a ocurrir cuando tenemos una molécula de carbono que tiene 4 ligantes que tienen pesos diferentes. Y estos pesos diferentes que tienen los ligantes de carbono van a dar 2 configuraciones espaciales. Una molécula va a hacer un desvío de la luz a la derecha, que llamamos de estrógena, y va a desviar la luz para la izquierda, que se llama levógena. Por eso que existen fármacos que son, por ejemplo, levotiroxina. La molécula tiene un carbono quiral que desvía la luz polarizada para el lado izquierdo. Entonces, este levo, dexo, es por cuenta de esto. Bueno, los cientistas de Europa estudiaron esta molécula, pero solamente estudiaron seguridad de los monómeros que son dextro. No estudiaron la posibilidad de tener levo. Y a ellos pensaban, no sabían que tenía esa capacidad de tener 2 formas espaciales,
pensamos que todo va a quedarse bien, porque en un estudio pequeño no tuve daño, pero la talidomida ha provocado muchos daños en muchos europeos. Por ejemplo, eso se llama focomelia, que es una alteración de formación de miembros, y eso se llama amelia, que tiene alteración del tronco también. Entonces existe una generación de pacientes que tuvieron un efecto secundario de un fármaco, que llamamos eso de teratogenicidad, por cuenta del medicamento. Y esto me ocurrió de una manera que no pensaba. Cuando empecé a estudiar eso pensé, creía que el útero de la mamá se quedaba con oscuro y que a nadie podría afectar el bebé. Y ahí estoy hablando que un fármaco tiene la capacidad de hacer esto con un bebé. En este momento que yo he leído esta historia de talidomida, nació mi pregunta de investigación de mi iniciación científica. ¿Qué fármacos son seguros para el embarazo? Porque si un fármaco tiene la capacidad de hacer esto, necesito saber qué fármaco yo puedo prescribir para esta mamá. ¿A ustedes ya tuvieron una mamá en su consultorio embarazada? ¿Tuvieron seguridad para hacer la prescripción o tuvieron miedo? Miedo. Este miedo es por cuenta de dos cosas. Existe una cuestión cultural, que existe mucho miedo al respecto del atendimiento de mamás, pero existe también una cuestión que los profesores de graduación no enfocan tanto en esa parte. Es una parte difícil, es una parte que tienen que estudiar bastante, tienen una responsabilidad muy grande cuando tú hablas con un alumno. ¿Se puede prescribir esto o no se puede prescribir esto? Pero si alguien habla de esto, cuando ustedes son solo en su consultorio, que va a llegar la embarazada. Entonces, mi iniciación científica acá en el CIN, nosotros escribimos un protocolo medicamentoso para mujeres embarazadas. Pero el mismo camino que yo hice de tener esta descubierta, tener esta pregunta, tener ese impacto, ustedes van a hacer en estos próximos 3 meses. Porque en nuestro próximo encuentro, nosotros vamos a hablar juntos sobre delineamiento de tema de investigación. Y a partir del momento que nosotros seleccionamos nuestro tema de investigación, eso no se cambia. Es como un casamiento. ¿Es fácil casar? Sí. ¿Es difícil? Separar. Es caro. Pero nosotros vamos juntos a hacer el delineamiento. Y después no hay cambio. Después no hay, ay, profe, puedo hablar con usted, me gustaría cambiar esto, profe. No hay cómo. Por eso ustedes van a tener 3 meses para seleccionar un tema muy interesante. ¿Sí? Bueno, señores, como ustedes se quedan en Brasil de 3 en 3 meses, no existe una estructura de hacer un estudio clínico, estudio animales, solamente una revisión de literatura. Existen personas que piensan, una revisión de literatura, es algo tan simple. No. Una revisión de literatura bien hecha tiene su valor científico. Porque la revisión de literatura es el primer paso, primer degrado que nosotros vamos a subir de una construcción científica. No existe una tesis práctica sin un trabajo de revisión de literatura. Porque la revisión de literatura, el gran objetivo es poner una duda en la cabeza del lector. Este lector tiene que finalizar, que él listó su tesis con la misma cosa que tú pensó. Ahí él tiene que pensar, bueno, creo que a ella quería investigar esto, porque esto es relevante en su consultorio. Y este sentimiento tiene que tener el lector después de leer su tesis. ¿Sí? Muy importante, señores. Infelizmente, en mi época no tenía el fenómeno de fake news. Ahora ustedes tienen que enfrentar esto. Fake news y ya, que está muy peligroso. Pero en la pandemia de COVID-19 tuve una cosa importante en la ciencia. Un cientista francés, durante la pandemia, he publicado un artículo que habló que 2 fármacos en una combinación, ¿sí pueden dar? Hola. Que 2 fármacos en una combinación pueden mejorar el desfecho de pacientes que tenían pneumonitis viral por coronavirus. A él hice una manipulación del base de datos para tener un resultado positivo. Pero por cuenta de este artículo que fue publicado en una base indexada de mucha visualización, de mucho impacto, muchas agencias regulatorias sanitarias de muchos países empezaron a hacer flexibilización del distanciamiento social, del lockdown.
Y este lockdown, este relajamiento del lockdown temprano ha provocado muchas muertes. Y esto tiene estudios que están cuantificando. Entonces, este autor que hizo una cosa que no es permitida, que he publicado un artículo indexado, solamente fue descubierto porque ese artículo fue revisado por otros autores. Entonces, es importante que todos los artículos que vamos a incluir en nuestras búsquedas, en nuestra tesis, tienen que ser artículos de bases indexadas. Porque una base indexada, si tú tienes duda de algún artículo, si este resultado no hace sentido, si tiene un error en la estadística, tú puedes cuestionar, tú puedes enviar un email, tú puedes enviar el mensaje y el autor tiene que hacer una retratación, como hice este francés en la pandemia de COVID-19. Muy importante, señores, imagina ustedes que nosotros estamos juntos indo para un congreso, nosotros y José Raúl. Imagina que ustedes son responsables por hablar de José Raúl, o que tiene que tener una revisión de literatura, pero ustedes tienen poco tiempo. Ustedes tienen el tiempo de José Raúl, salir del coche hasta llegar al auditorio, poco tiempo. Entonces, este poco tiempo que ustedes tienen que tener una cosa muy clara, que es el gran objetivo, la gran ruta de la revisión de literatura. Primero de todo, la revisión de literatura, nosotros vamos a publicar lo que nosotros encontramos en nuestra investigación científica, y solamente esto. Vamos a comparar lo que los autores dijeron sobre un mismo tema, sobre el uso de mini tornillos para distalización ortodôntica de molares inferiores en pacientes clase 3. Los autores investigados, ¿concordan? ¿No concordan? ¿O no llegan a un consenso? Comparando. La conclusión tiene que responder la pregunta de investigación. Si tú estás investigando el uso de mini tornillo como una terapia adyuvante para corrección ortodôntica de clase 3 dentaria, su pregunta de investigación va a ser: ¿los mini tornillos ayudan en la corrección ortodôntica de clase 3 dentaria? Y la conclusión tiene que responder esto: sí, no, depende. Entonces, son esos tres puntos que ustedes tienen que hablar con José Raúl. José Raúl, en revisión de literatura que tú vas a presentar al auditorio, vamos a hablar sobre lo que tú has encontrado en su investigación. Pero más importante que eso, José Raúl, tenemos que comparar lo que los autores dicen sobre el mismo asunto. Y, por fin, la conclusión tiene que responder su pregunta de investigación. Esos son los puntos claves que nosotros tenemos que quedarnos muy claro porque estamos escribiendo. Si no tenemos esto muy claro en nuestras cabezas, podemos nos olvidar el texto. Y esto ocurre mucho por cuenta de una falta de orientación en los alumnos. Porque el alumno tiene que saber qué parte estoy, o qué tengo que escribir acá, o qué no puedo escribir acá. Si ustedes saben esto, no vamos a olvidar. Pero si ustedes tienen a veces algún miedo o una confusión, creo que esa es revisión de literatura, ese es el resultado, van a cometer errores. ¿Sí? Por eso que nuestras clases son separadas por asuntos. Muy importante, yo voy a enviar para ustedes un modelo de monografía que yo producí, que tiene la formatación toda lista, no tienen que tener tiempo con esto. Y existen elementos que son pretexto, elementos de texto y elementos post-texto. Elementos de texto son las partes que vamos a hablar de la revisión de literatura. Introducción, objetivos, revisión de literatura, resultados. Eso vamos a tener clases separadas, ¿sí? Pero es importante que ustedes saben una cosa, que tiene algunas partes que tienen que tener una tesis también. Una tesis tiene que tener cubrir, tiene que tener contenido. Después, el día de presentación, ustedes van a enviar una hoja de ratas porque es imposible nosotros vemos todos nuestros errores porque estamos leyendo y nuestras cabezas no se pueden más ver horrores porque estamos cansados. Pero después que nos quedamos listos, que entregamos la tesis, que sentamos para hacer la diapositiva, estamos mirando la hoja 34, un parágrafo que yo hablé intrusión cuando debía estar escrito extrusión. Entonces la hoja de ratas ustedes van a poner así, hoja 34, tercer parágrafo, en donde se lee extrusión, debe ser leer intrusión. Solamente esto, y va a entregar el día de presentación, ¿sí? Importante, existe una hoja de página de título de catálogo porque es una ley brasileña. Todas las tesis tienen que ser archivadas en la universidad, porque las tesis pueden ser contestadas
después de 2 años, por ejemplo. Una cosa que acontece en una tesis es fraude. ¿Qué es una fraude? Es utilizar un recurso que no es permitido, como por ejemplo IA, hacer plagio. Esas cosas no son permitidas, porque existe un cambio existe un abismo entre hacer un posgrado y tener un título de especialista. Hacer un posgrado es lo que ustedes están haciendo. Están viniendo a las clases, haciendo las clínicas, haciendo las pruebas. Tener un título de especialista está vinculado con ustedes hacer una defensa de tesis. Ustedes están defendiendo para otras personas que son especialistas, mestres, doutores, que ustedes merecen tener ese título de especialidad de ortodoncia. Y esta defensa es pública. Cualquier persona que se quede en la calle puede entrar y asistir. ¿Esto va a ocurrir? No, las personas trabajan, tienen vida, no vamos a hacer esto de pensar, mira, lunes 3 de la tarde no estoy haciendo nada, voy a entrar en visitas y hacer una tesis. No, va a ocurrir esto. Pero el concepto de defensa es exactamente esto. Defender que tú mereces ese título de ortodoncia porque tú eres ortodoncista. ¿Comprendieron? Sí. Esta página acá y yo siempre voy a pular porque soy emotivo, nunca voy a leer esto, pero la hoja de dedicación es un espacio que ustedes tienen y ese espacio no va a ser corregido por ninguém, de agradecer a todas las personas que ayudaron a ustedes a quedar en donde ustedes están hoy. Pueden ser personas que no están más vivas, personas que están vivas, ustedes tienen un espacio para agradecer todo esto y personas que ayudan también a ustedes a hacer esta logística que ustedes hacen para quedarse en Brasil de 3 en 3 meses. Entonces es un espacio suyo. Y la hoja de cita de agradecimiento, ustedes van a agradecer a los profes de posgrado. Me gustaría agradecer al profe José Raúl por todo su conocimiento, por toda su paciencia, bla, bla, bla. Entonces son 2 espacios que son suyos para que ustedes puedan escribir esto. ¿Sí? No, disculpe, en el anterior vinculante. ¿En dónde? Vinculante es una hoja de la universidad, pero voy a mandar esto para ustedes. Creo que es más fácil ver el modelo. Ok. Esas son las partes que vamos a tener clase por clase, pero lo que es muy importante, que no existe una tesis que no tenga introducción, pregunta, literatura, objetivo, material, método, resultado, discusión y conclusión. Ay, profe, tiene que tener resultado. Claro. Ay, pero discusión, pero ya escribí todo. No escribió nadie, tiene que tener discusión también. No existe tesis en esto, ¿sí? Y post-texto, eso es para tesis académicas que tiene, por ejemplo, prefacio, que tiene lista de apéndices, por ejemplo. Imagina que ustedes van a leer la tesis de José Raúl que tiene 350 hojas y quieren descubrir en qué parte José Raúl habla sobre el cambio de punto pogônio en pacientes respiradores orales. Ustedes buscan el índice reverso, punto pogônio, a hoja 88. Y ustedes van a leer esto. Pero eso solamente va a tener en tesis de doctorado. De ustedes no necesitan tener esto, ¿sí? Y ahora, señores, ¿en dónde empezamos? Por diazepam. Proclorazepam. No, señores, no necesitan tener miedo, porque tenemos estrategia. Muy importante, la tarea de ustedes va a ser una cosa que, en mi opinión, es la cosa más increíble que podemos hacer en un curso de posgrado. Ustedes van a tener la libertad de pegar un libro de ortodoncia, leer, sin responsabilidad. Van a ver qué parte tiene más interés, qué parte es despertar en ustedes una duda, o entonces, a quien ya hace ortodoncia en consultorio, qué tipo de maloclusión yo tengo miedo que pueda llegar en mi consultorio, qué tipo de caso yo tengo dificultad para hacer tratamiento, qué tipo de cosa que yo he oído en la clase y no he comprendido y esto está me consumiendo. Este espacio de tener una duda científica es un espacio muy interesante, porque la tesis tiene que tener un propósito para que eso no se quede una cosa muy mala. Porque las personas que tienen pavor de posgrado son personas que tuvieron la tesis elegida por una otra persona. Y esta otra persona no sabe qué está pasando en su cabeza. No sabe cuál es su duda científica. Y esa otra persona piensa que ella puede pensar por usted. Pero a nadie puede pensar por usted. Ustedes son investigadores. Ustedes no creen esto, pero ustedes son investigadores.
Y ustedes van a traer esto en nuestro próximo encuentro. Entonces, descubrir un tema de interés. Juntos, después del tema de interés, ustedes van a formular su pregunta de investigación. Después, vamos a tener otra clase que, ¿quién es delegado? Nuestro próximo encuentro va a ser acá. El otro encuentro vamos a hacer el laboratorio de informática. Tienen que mandar el mensaje para Amanda o Flavia, para que ellos puedan hacer la reserva para nosotros, ¿sí? Porque en el laboratorio de informática nosotros vamos a aprender cómo hacer la búsqueda de artículos de manera direccionada, porque ustedes no tienen tiempo para leer artículos. Yo hice una cuenta, con la vida que ustedes tienen, con la vida que yo tengo, por semana, nosotros no tenemos más de 2 horas para hacer la tesis. ¿Verdad o mentira? ¿Hay alguien acá que tiene más de 2 horas disponibles para hacer tesis? 5 minutos. ¿Y a quien tiene hijos? 3 minutos. Va a ser 2 horas con uno en el colo, el otro mirando, hablando Miguel. No, una pregunta. será la madrugada. Estas revisiones, bueno, lo que vamos a hacer, mínimo cuántos artículos hay que revisar. Bueno, los artículos centrales de la literatura son al mínimo 10, pero los trabajos que ustedes van a citar no tienen un límite, pero existen artículos centrales que nosotros vamos a enfocarnos para escribir resultados de discusión. Son 10. Y nuestra estrategia empieza de esos artículos, que es muy importante saber de esto, porque a partir de nuestro tercer encuentro vamos a buscar escritores, vamos a aprender a utilizar la herramienta fichamiento, que es una herramienta que yo utilizo para escribir rápido y de manera objetiva, y nosotros vamos a tener esos 10 artículos, y estos 10 artículos son los artículos centrales. Después de esto vamos a estructurar los ruteros de la literatura, con los principales puntos en donde ustedes tienen que escribir en la orden correcta, para que ustedes no tengan que perder tiempo y para que ustedes tengan una línea de racionamiento durante el texto. Porque una gran dificultad, a veces ustedes están tan cansados, ustedes están diciendo, estoy escribiendo en este parágrafo, estoy escribiendo de alambre, de alza, de tracción, de mecánica, de todo. ¿Por qué? Porque no existe esta ruta de razonamiento. Y esto vamos a hacer juntos, ¿sí? Importantísimo, señores, nosotros estamos en la era de IA. Yo voy a enseñar a ustedes o que pueden hacer con la IA. Ustedes piensan que IA puede hacer todo. Voy a decir para ustedes que no. La IA tiene muchos horrores, porque cuando estamos hablando de investigación científica, principalmente de artículos, la IA no es capaz de interpretar una cosa que es discusión. Porque la discusión de un artículo existe capacidades humanas de argumentación, filosofía, diálogo, discurso. Estas cosas la IA no tiene la capacidad de hacer. Entonces, por cuenta de eso, existen partes que la IA puede ayudarnos mucho y nosotros vamos a utilizar. Otras partes no hay cómo. ¿Sí? Importantísimo, pensando en la salud mental de ustedes, yo voy a enviar para ustedes el modelo de monografía, pero para que ustedes no tengan ansiedad, crisis de pánico, ustedes van a tener un título temporal. Este título va a cambiar mucho. El tema no, el título sí. Tema es lo que yo estoy hablando. Traccionamiento de caninos incluidos con mini tornillo. El uso de mini tornillo para traccionamiento de caninos. Cambié el título, no cambié el tema. No podemos elegir un tema acá, el cuadro, el próximo encuentro, y el cuarto encuentro para hablar, porque me gustaría cambiar, no me encantó el mini tornillo, me gustaría investigar elástico, bla, bla. No, va a investigar mini tornillo, porque no hay tiempo de cambiar tema. Y eso es una cosa importante, señores. De ahora hasta el fin del curso, no hay tiempo para perder, ¿sí? En la búsqueda de artículos en base de datos científica, ¿cuál va a ser la base de datos científica que podemos usar nosotros? PubMed es la mejor y siempre en inglés. ¿Cuál? PubMed. Ah, Y siempre en inglés. pero esa tiene... Es indexada. Indexación. Pero voy a mostrar el próximo encuentro, el de aquí,
Pero la uno nos da como un código para una entrada o tenemos que pagar. No, conmigo ustedes van a percibir que todo es de graça. Perfecto. Ah, no, yo soy investigador pobre, no tengo dinero para gastar con artículos, no soy doido. Perfecto. Pero tiene que ser papel, si encontramos no sé, un Cochrane o de donde Cochrane, se tu encontrou em Cochrane, vai estar em PubMed que são indexados. Quando eu hablo de PubMed, es que PubMed tem muitas bases indexadas. Sí, sí. E aí é mais fácil. PubMed é como se fosse o Google de los artículos. Porque como é o mais famoso, tem dentro de PubMed várias bases, como Cochrane, como Scopus, tem outras também. ¿Sí? Senhores, para que vocês tenham uma noção de como se parece cada parte, porque isso é importante. La clase de hoy, imagine que nosotros estamos en una tienda de profesiones. Tienda de profesiones, ustedes van a aprender a ser dentista. No, ustedes van a mirar un dentista haciendo un preparo y mirar, ah, qué interesante, me encantó esto. Básicamente vamos a hacer esto ahora. Voy a mostrar para ustedes cómo se parece cada parte de una monografía para que ustedes perciban cómo eso tiene que escribir. ¿Sí? ¿Van a empezar a escribir ahora? No. Que exista una orden correcta de empezar a escribir monografía y vamos a hacer esta escrita de manera despacita juntos en nuestros encuentros. Señores, la primera parte, un título temporal. Entonces acá es el título de mi investigación que yo hice en segundo año de residencia, que tuve que hacer una investigación epidemiológica. Pero ustedes van a hacer una literatura, la idea es la misma. Entonces, yo estaba investigando el perfil de salud bucal de los pacientes que iban a hacer cirugías cardíacas de cardiopatía congénita. Entonces, el paciente tiene enfermedad cardíaca congénita y va a hacer una cirugía, o correctiva o de paliación, pero ¿cómo está la boca de ese paciente? ¿Tiene foco de infección? ¿Tiene diente que tiene que sacar? ¿Tiene carie? ¿Tiene tártaro? Entonces, yo evalué esto en mi posgrado. Y cuando estaba escribiendo la introducción, existe una orden que nosotros podemos seguir para escribir la introducción. La introducción, señores, es la última parte que vamos a escribir de nuestra tesis. Sí, no vamos a empezar por el comienzo, porque introducción es una parte que nosotros tenemos que presentar de manera generalista el tema. Ustedes están empezando ahora a estudiar ese tema. Para tener una presentación generalista, ustedes tienen que tener mucho conocimiento de ese tema para escribir de manera objetiva, con pocas palabras y ser muy directo. Entonces, esta es la última parte que vamos a escribir, ¿sí? Como un resumen de todo. Es cercano del resumen, pero no es resumen. Introducción es un poco más aprofundada, porque acá tiene que tener una parte de contextualización, con datos históricos, con historia, con evolución cronológica de la ciencia. Tiene que tener una definición sucinta, objetiva del tema tratado. Tiene que tener una justificación. Estoy investigando ese tema porque tiene una demanda clínica, porque hace un sentido, o porque estoy haciendo una investigación obvia. Por ejemplo, no puedo hacer una tesis sobre importancia de cepillar los dientes durante el tratamiento ortodoncístico. Conclusión, es importante cepillar. Eso no es una investigación, eso es obvio. La investigación científica tiene que partir de una duda. Cepillar los dientes es esencial. Cepillar los dientes ayuda en el traccionamiento. Son cosas así que van a dar una investigación científica. Y importantísimo, tener que tener aclaraciones sobre el punto de vista que estamos hablando. Entonces, señores, en mi opinión, esa es la parte más difícil de la tesis. Nunca empezamos por esto. Porque para escribir esto tenemos que tener mucho conocimiento y mucho contenido en nuestras cabezas. Nosotros vamos a tener mucho conocimiento y mucho contenido, sí, pero al final del curso. Porque nosotros estamos haciendo una construcción. Importante, ¿cómo es la cara de la introducción? Yo empecé así. Los índices que evalúan la salud bucal de la población brasileña indican que a pesar de políticas públicas en salud bucal de nuestra población, nuestra población todavía tiene una alta tasa de dientes cariados perdidos o obturados. Acá, señores, yo empecé llamando la atención del lector. Por eso que es tan difícil escribir introducción, porque além de escribir todo esto, tenemos que tener, entre aspas, un marketing. Porque imagina, un lector tiene muchas tesis para leer,
Pero en esta parte, que es el inicio de mi tesis, yo tengo que llamar la atención. Y yo estoy llamando la atención con una problemática. ¿Qué es una problemática? Que tenemos en Brasil políticas de salud bucal. Y si tenemos políticas de salud bucal en Brasil, pensamos que la población brasileña va a tener un perfil epidemiológico de salud bucal mejor. Pero eso no es verdad. Y esto está llamando la atención del lector. Epa, si en Brasil tiene una política nacional de salud bucal, la población brasileña debería tener una mejor salud bucal. Pero eso no es verdad. Y aquí, señores, yo estoy trayendo el objetivo, porque es importante, justificación, porque es importante hacer este estudio. Identificar principales enfermedades, definir perfil de salud bucal en pacientes con cardiopatías congénitas, puede ayudar a definir pautas que lleguen a esta población brindando mejoras estrategias de acceso a la salud bucal. Esas estrategias pueden evitar la incidencia de foco de infección bucal, preveniendo así infecciones. Entonces acá, yo estoy entrando en el tema de investigación. Mira, la población brasileña no tiene una salud bucal buena. Pacientes que tienen enfermedad cardíaca congénita todavía necesitan ser investigados, porque esos pacientes necesitan una atención especial, porque en esos pacientes no pueden tener infección bucal, porque se puede transformar en infección sistémica. Entonces, en cada momento en texto de la introducción, yo estoy llamando la atención para el lector, siempre utilizando la estrategia de justificación, porque esto es importante. El lector tiene que leer esto y no puede pensar tontera. Tiene que pensar, no, eso es importante. Revisión de literatura, señores. Esa es la parte que vamos a empezar a escribir en nuestro cuarto encuentro. ¿Por qué? Porque revisión de literatura va a tener un tono muy cercano de introducción. Y en esta parte, señores, nosotros vamos a vestir nuestra ropa, nuestro equipaje de investigadores. Yo no soy abogado de técnica. Yo no voy a pegar espada y hablar, no, arco recto es mejor. No. Investigadores. El investigador es una persona que tiene la capacidad de hablar con este lado y hablar con este lado. Voy a dar un ejemplo para ustedes. Señores, imagina que ustedes están en su consultorio un sábado con María lavando los materiales y entra un vendedor queriendo vender alambre y está hablando, doutora, tú estás haciendo un curso con José Raúl en Brasil, yo estaba viendo en Instagram de él, y ustedes en Brasil están utilizando arco utilitario de José Raúl, pero yo tengo acá un arco utilitario que es muy mejor, que tiene cobre incorporado. El cobre es una liga más leve y tiene un módulo de flexibilidad muy mejor. Quita esos arcos de utilidad de José Raúl en la basura. Solamente utilice cobre. El cobre es moderno, es increíble. Cuando una cosa está partiendo de radical, tenemos una tendencia a dar un paso atrás. Tenemos una tendencia de no creer en lo que está escrito. Es diferente de entrar a un otro vendedor y hablar, doutora, qué bueno que tú estás haciendo un trabajo con José Raúl con arco utilitario. Es un material increíble. Es eficaz, tiene efectividad, tiene un control de torque muy mejor que los otros alambres. Pero acá, doutora, yo tengo una evolución de este material. Tú puedes seguir utilizando esto, pero en casos que tú necesitas tener mayor torque, pero con más control, por ejemplo, para traccionamiento de caninos, después que tú ya hice la fuerza principal con los elásticos corrientes, tú puedes utilizar ese arco utilitario que tiene cobre incorporado. Ustedes perceben que tiene una diferencia, porque yo tuve una comunicación más equilibrada. Yo convencí a la doctora a hacer la compra. La doctora pasó la tarjeta, pero a ella solamente me escuchó porque mi discurso fue equilibrado. Ahí también está la parte del Exactamente. de investigar si eso que dice ese vendedor es cierto y cómo sustentarlo científicamente. Porque... Exactamente eso, porque la sustentación científica, por parte del campo de idea, de equilibrio, de ponderación, el lector tiene una tendencia de ir en su idea. Todos ustedes pensaban que ese alambre con arco de cobre incorporado puede ser una buena idea, porque el discurso fue equilibrado. Y en este punto, señores, nosotros no vamos a discutir. Yo voy a presentar para el lector los artículos que hablan a favor de técnica, los artículos que hablan contra técnica, los artículos que hablan de efectividad, pero existen relatos de
efecto secundario, falla terapêutica e efecto secundario, falla terapêutica e secundario, falla terapêutica e insucesso. Entonces tenemos esos tres caminos. Entonces, cuando da malo, esos caminos. Cuando es bueno, efectividad. Entonces, de todos los artículos que ustedes van a leer en la ortodoncia, existe el relato de efectividad, existe el relato de riesgo, existe el relato de efecto secundario. Entonces, tener una visión amplia de un asunto va a darnos más seguridad de hacer una discusión. ¿Sí? Entonces, ¿qué es importante? Esto que yo hice acá en cuadro es una ruta de literatura. No empiezo escribiendo parágrafo. Tonteira escribir parágrafo antes de hacer esto, porque esto va a guiar nuestra línea de razonamiento. Esto es estrategia de venta de Marcia. ¿Ustedes conocen Marcia? Sí. No creo. Marcia es mi peor enemiga, porque Marcia le encanta venir en mi clase. No sé quién da esa información para Marcia, porque siempre mando secuestrar Marcia, dejo en mi coche, después solto ella después de mi clase, pero Marcia siempre está acá cuando estoy acá. Y Marcia tiene una estrategia con ustedes. ¿Ustedes compran de Marcia solamente material de ortodoncia? No sentí tanta certeza. Creo que Marcia vende más que ortodoncia para ustedes. ¿Eso es verdad? ¿Por qué? Porque Marcia le encanta investigación científica. No, Marcia le encanta marketing. Pero investigación científica tiene mucho de marketing. Porque en esta parte de revisión de literatura, yo no puedo tener mi opinión explícita. Pero yo puedo conducir al lector para el camino que me encantaría ir. Voy a dar ejemplo para ustedes. ¿A quién acá tiene pareja? ¿Son todos solos? Ah, todos ustedes tienen parejas. Y las mujeres, ¿quién tiene parejas? Tiene pareja. Bueno, imagina que tú estás en un almuerzo de domingo con su marido y la mamá de su marido. He dicho una cosa para usted que tú no le encantó a nadie. Fue grosera con usted. Y su marido no hizo nada. Siguió comiendo. Y tú no conseguías ni engolir la comida. Y tanta rabia que yo estaba. Tú entras en coche y piensas, no voy a hablar nadie. Tú miras en el espejo y está con un bobo de tamaño. De raiva, de nerviosa. Y tú hablas, mi amor, me encantaría mucho que nosotros tuviésemos una conversa ahora. Y a él le responde para usted, no me gustaría hablar sobre esto. Es la peor cosa que una persona puede hablar a otra. Porque tú tienes tantas cosas para hablar y la persona habla, tú no puedes hablar sobre esto. Una pregunta, ¿tú vas a quedarse satisfecha y nunca más vas a volver a ese asunto? No, tú vas a crear una estrategia textual en donde usted tiene que empezar y en donde usted tiene que llegar. Tú hablas, mi amor, ¿se recuerda cuando nosotros empezamos a enamorar? Entonces, nosotros hablamos sobre comunicación, ¿concorda conmigo? También, ¿se recuerda cuando nosotros tuvimos nuestro casamiento? Tú estás creando un ambiente para llegar con su idea, con su tesis. ¿Cuál es su tesis? Necesito hablar con él de un asunto delicado sobre la mamá de él, que no puede hablar conmigo de esta manera. Para que tú puedas llegar a esto, que es punto clave de la discusión matrimonial, necesita crear partes de esa discusión de manera despacita. Porque si tú empiezas a gritar y orar, ¿a él va a escuchar usted? No va a tener conversa. Entonces, para eso necesitamos ser fríos, calculistas y estratégicos. Básicamente, escribir la literatura es lo mismo que brigar con marido. Es fácil, ¿sí? Entonces esto, yo necesito llegar acá. Mira, ese es punto clave de mi discusión con mi marido. Es salud bucal en niños con enfermedad cardíaca congénita. Pero no puedo empezar hablando de esto. No puedo llegar a gritar, no puedo. Necesito partir de un punto. Necesito explicar para mi lector o que son enfermedades cardíacas congénitas, cuáles son las clasificaciones según clasificación estructural, presencia o ausencia de cianosis, fluxo pulmonar. Necesito partir de la cardiología para llegar a la odontología.
¿Cómo que yo voy a empezar hablando de corazón y acá hablo de boca? Este tópico, este tema, es un tema de link, en donde la cardiología da las manos para la odontología. Necesito hablar de odontología con salud bucal. Este punto es el punto que la infección cardíaca da las manos para los índices de salud bucal, para que yo pueda llegar al final de mi discusión, el punto clave. Básicamente eso, señores, vamos a hacer juntos de todas las tesis de ustedes, porque existe un método de estructurar la radioterapia. Y ahí cuando ustedes van a llegar el vuelo de Bianca con esto listo, con fichamento listo, Brasil, Colombia, muy rápido, ustedes van a llegar listos en Colombia. Antes de pisar en casa, eso va a quedarse listo. Acrediten en mí, existe una estrategia para esto. Muy importante, señores. Ustedes tienen que oír con atención esta parte. Esa es la parte que yo siempre hablo y ustedes se olvidan. Todas las tesis, tienen que tener objetivo general. Las tesis pueden tener objetivos específicos. ¿Cuál es la diferencia de general y específico? General, básicamente, yo voy a hablar sobre dimensión amplia del tema. El objetivo de esta tesis fue evaluar la efectividad de mini tornillo para traccionamiento de canino incluido. Punto. Específico, después que yo tuve el objetivo general respondido, hago una segunda análisis y evaluar la velocidad de traccionamiento, evaluar la seguridad. Una pregunta, ¿ustedes tienen que trabajar? ¿Necesitan trabajar? No son herederos. Entonces ustedes no tienen tiempo. Si no tienen tiempo, señores, ¿para qué yo voy a escribir esto? Necesito solamente tener esto, de arriba. No necesita tener esto. Porque si ustedes ponen objetivo específico en su tesis, tú tienes que presentar resultado del objetivo específico, discusión del objetivo específico y conclusión. ¿Existe alguna línea de razonamiento lógico de con una tesis escribir dos? No. Si ustedes no tienen tiempo de escribir una, van a tener tiempo de escribir dos tesis. Por conta de eso, señores, solamente vamos a poner objetivos y vamos a escribir abajo como los objetivos generales de manera amplia sobre el tema. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Ustedes están comprendiendo mi español? Sí, ¿De verdad? Sí. Bueno. Señores, acá yo seleccioné para que ustedes comprendan o que es objetivo general y específico. Entonces acá yo estoy leyendo, por ejemplo, caracterizar el perfil de salud bucal de pacientes en situación preoperatoria de cardiopatías congénitas, de la unidad quirúrgica de cardiopatías congénitas y bla, 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 de la Facultad de Medicina, con el fin de comprender el perfil de salud bucal de esa población. Punto. Con el fin de comprender es objetivo general. ¿Cuál es la finalidad de mi trabajo? Comprender el perfil de salud bucal. Es objetivo general, dimensión amplia. Específico y evaluar la necesidad de acceso prioritario a los servicios odontológicos ofrecidos por la unidad de odontología del Instituto de Corazón. Eso es objetivo específico. Solamente puedo responder específico después que tengo los datos de general. ¿Sí? Pero mi tesis estaría correcta si estuviese lista acá. ¿Sí? Lista acá, respondí la pregunta también. Importante, señores, cuando estoy hablando de material y métodos de metodología en revisión de literatura, yo estoy hablando básicamente cómo que ustedes hicieron la búsqueda de los artículos, porque esto está directamente relacionado con una cosa que se llama reproducibilidad. ¿Qué es esto? Ustedes están estudiando posgrado de ortodoncia acá. Si yo seleccionar 10 artículos de ortodoncia de clase 3 de esquelética y dar para ustedes escribir una tesis, y dar esos mismos artículos para una estudiante de Japón, por ejemplo, o un estudiante chino, estos trabajos que ustedes van a escribir y que esos estudiantes van a escribir van a ser muy cercanos, porque nosotros llamamos eso de reproducibilidad en ciencia. Solamente podemos hablar que una cosa tiene efectividad cuando la metodología puede ser reproducida y los resultados obtenidos son muy cercanos. Por eso que muchos fármacos, por ejemplo, existen los estudios que son multicéntricos.
necesito saber si este fármaco tiene efectividad solamente en la población de China o si tiene efectividad también en la población de Colombia, de Chile, Brasil, porque como tenemos genéticas diferentes, necesitamos tener estudios multicéntricos con la misma metodología. ¿Sí? Entonces, material método, ustedes van a contar cómo que ustedes hicieron la búsqueda y selección de los artículos. Resultados, señores. Aquí empieza el problema. Porque resultados, nosotros vamos a hablar solamente al respecto de los 10 artículos que nosotros vamos a dejar por último de la revista de literatura. Porque nuestros últimos temas de revista de literatura es relatos de efectividad, relatos de limitación, de efecto secundario o falla terapêutica. Y estos dos últimos temas van a tener nuestros 10 artículos que nosotros vamos a hacer la búsqueda juntos. Y los resultados van a ser escritos a partir de estos 10 artículos. Los resultados están hablando de los 10 artículos que vamos a analizar. Importantísimo, señores. Resultados nosotros vamos a poner nuestras opiniones personales. Porque agora nosotros somos vendedores. Tenemos que presentar para nuestro lector o que nosotros encontramos en nuestra búsqueda, en los resultados. Y aquí, señores, nosotros vamos a tener una estructura muy clara. Resultados seguimos con texto, tabla, gráfico. Texto, tabla, gráfico. Texto, tabla, gráfico. Y la tabla y lo gráfico que ustedes van a elaborar acá en el resultado, ustedes van a utilizar la diapositiva de presentación de su tesis. Entonces, haciendo una parte, ustedes están haciendo también la otra. ¿Sí? Resultado, texto, tabla, gráfico. Texto, tabla, gráfico. ¿Sí? Y vamos a tener clases juntos, ¿sí? Por ejemplo, en mi tesis yo estaba evaluando si tiene una alteración de cronología de erupción de pacientes que tienen enfermedad cardíaca, principalmente que tienen cianosis, que tienen mistura de sangre venoso con sangre arterial y que tienen bajo flujo pulmonar. Entonces, mi pregunta en este estudio aquí de objetivo específico es evaluar los niños que tienen enfermedades cardíacas más graves, tienen un atraso en la cronología de erupción. Y el grupo que nosotros estábamos investigando, que nosotros pensamos que tenía más atraso, que es ese grupo de cardiopatía congénita cianogénica de bajo flujo pulmonar. Y este grupo solamente tuve 3 niños que tenían la cronología de erupción atrasada. Pero el grupo que tuve más incidencia de atraso de cronología fue el grupo que no tenía mistura de sangre y que tenía mucho flujo de aire en los pulmones. Entonces, el grupo que pensaba que no tenía mucho. El grupo que pensaba que iba a tener mucho, no tenía nadie. Y de esta manera estoy presentando los resultados para ustedes. Mira que el resultado tiene una tabla, tiene un título arriba y tiene una leyenda abajo. Siempre que voy a presentar tabla, con título arriba, leyenda abajo. ¿Sí? ¿Se lo hacemos nosotros mismos? ¿Vamos a hacer eso? ¿O vamos a tener un estadístico para eso? Ustedes no van a tener estadística, es muy fácil hacer estadística, es son 10 artículos, pero vamos a tener clases de resultados en donde voy a mostrar paso a paso que no es difícil hacer eso. Solamente ustedes no tienen contacto. Después que ustedes tiverem contacto, vamos a ver que es fácil. Importantísimo, señores, estamos acá en la parte que va a cambiar una tesis que fue hecha por IA de una tesis que fue hecha por un humano, que es la discusión. IA no hace discusión. IA no tiene la capacidad de expresión, porque expresión es una capacidad humana que está relacionada con los aspectos que yo hablé para ustedes, con argumentación, con diálogo, con entonación de texto, y estas cosas son estrictas de la humanidad. Entonces, la discusión es la parte que necesitamos poner nuestra opinión de expresarnos. En la discusión, señores, yo voy a pegar un mismo aspecto y voy a hablar si los autores están de acuerdo, si ellos no concordan o si no llegan a un consenso. Si están de acuerdo, porque yo pienso que esto puede ser verdad. Si no llegaron a un consenso, porque yo pienso que esta línea puede ser verdad, porque yo pienso que esa línea puede no ser verdad. Hablamos de eso de concepto de tesis y antítesis. Para tener un equilibrio, siempre hablamos de un punto que pensamos que puede ser correcto, pero siempre hablo también del otro punto. Por ejemplo, sobre el traccionamiento de caminos incluidos con mini tornillo. Puede tener más efectividad porque estoy cambiando el momento de la fuerza a través de un distanciamiento, dejando lejos
el tornillo del foco de la fuerza. Pero esto puede tener efectos secundarios por cuenta de dificultad de control de torque. Porque cuanto más lejos un parafuso se queda, mayor el momento de la fuerza. Entonces, ustedes comprenden que los artículos que hablan que eso puede ser más efectivo y más rápido. También tengo que hacer un parágrafo abajo hablando de limitaciones, pero eso puede tener más riesgos de reabsorción radicular y pérdida de hueso. Marcia? Sí. Ah, ella tiene algún problema conmigo. Yo que es una persecución. Hoy yo voy a preguntar a Marcia, ¿cómo tú sabes mi agenda? Ahí ella va a tener que me hablar. Es una investigación. Sí. O hacer una tesis. Creo que Marcia es de la policía. Yo voy a ser preso hoy. Ese es el punto clave. Cuando hablo de discusión, ustedes tienen que entender que discusión es hablar si los autores están de acuerdo, desacuerdo o si no llega a un consenso. Esa es discusión. Mira, Marcia, mira, ven afuera. Es así, yo comprendo. Conclusión. ¿Qué es la conclusión? Señores, conclusión, yo tengo que me recordar una cosa. Tengo que responder la pregunta de objetivo en conclusión. Si una tesis, tú vas a leer la conclusión y vas a pensar, no comprendí nada de lo que está escrito. Tienes que hacer nuevamente la tesis. Entonces, por eso que la pregunta de objetivo tiene que quedarse muy claro y en la conclusión tú tienes que primero responder la pregunta. Porque imagina que la tesis es sobre el cambio, sobre pigmentación de elastique blanco en la aparatología fixa. Y la conclusión habla, los alineadores transparentes pueden ser efectivos y una buena idea para pacientes con maloclusión clase 2 y visión 1. Tú piensas, pero no fue ese el objetivo. Te parece absurdo, pero cuando no tiene la estructuración, no tiene una explicación de parte por parte, esto ocurre mucho. Es famoso, es raro, pero ocurre mucho. Sí, básicamente es esto. Y ahí, señores, en conclusión tenemos que ser muy concisos, no tenemos que escribir mucho, ¿sí? Y aquí, señores, importantísimo, la conclusión no tiene que ser la cura del cáncer. La revenoterapia, nosotros no tenemos que poner nosotros en situaciones desconfortables. Revenoterapia, yo estoy evaluando una parte de los artículos que yo leí de comer. Entonces, la conclusión va a tener un tono de sugerencia. La literatura sugiere que el uso de miritonillo puede ayudar en traccionamiento de caninos incluidos, pero más estudios deberán ser performados para que esta relación se compruebe estadísticamente. Y todo se queda bien, que no se queda feliz con su conclusión, que va a ser un estudio estadístico. Y chao, porque la tesis es solamente para que ustedes tengan la defensa del título y nada más. ¿Sí? Para ustedes, yo siempre me recuerdo de esas frases para ustedes pensar un poco, pero todo lo que ustedes están haciendo acá en Brasil tiene un propósito. Y tiene que tener un propósito. Ustedes no están acá a toa. Porque ustedes van a volver a sus países después de tener el título en sus manos de manera diferente, porque no es solamente un título, es sobre todo lo que ustedes pasaron esos meses. Que no es fácil. Ustedes tienen mucho coraje. Creo que, no sé si yo tenía este coraje de quitar mi vida una semana, ir para otro país que no conozco, con personas que antes no conocía y estudiar una cosa nueva. Es muy interesante lo que ustedes hacen, de verdad. ¿Ustedes conocen este chico? El Principito. El Principito es como ustedes. Y la rosa es la ortodoncia que ustedes están haciendo una construcción. Y el autor del Principito habló así que el tiempo que ustedes dedican a su rosa es lo que la hace ella sea tan importante para ti. Porque la ortodoncia de ustedes va a ser única, no tengo duda. ¿Existen cursos de posgrado en Colombia? Muchos. ¿Existen cursos de posgrado en Chile? Muchos. ¿Existen cursos de posgrado con la carga horaria que tenemos acá? Con la profundidad, con tantos pacientes, a presentar caso clínico, hacer dobras, hacer ejercicio juntos. Eso que ustedes están haciendo acá no es la misma cosa que ellos están haciendo en Colombia y Chile. Es imposible ser otro. Entonces, señores, no va a ser fácil, pero va a ser transformador. ¿Sí? Vamos juntos para encerrar nuestra clase.
solamente hacer nuestro cronograma de organización para que nosotros tengamos esto muy claro. Ese es módulo 5 de ustedes. Sí. Entonces el próximo módulo es módulo 6. La mitad. Nosotros nos tenemos que estar comunicando con ustedes de allá de Colombia por Nosotros solamente acá. Esa Pero presentación me escribe en horario laboral. es en el módulo 12. Después de 12. O sea, nosotros tenemos que otro viaje para presentar la tesis. Sí. O sea, un módulo 13. Necesito presentación formativa. ¿Y cómo es la presentación? PowerPoint. ¿Perdón? ¿Cuántos profes nos ven o quiénes son los que nos ven esa presentación? Ah, los profesores todos. Todos. Que me dormí, obvio. No, solamente 3. Girondi y más 1 o 2. Y después lo bombardean una pregunta o no. Sí. ¿Usted también va a estar ahí? No. No, las últimas presentaciones pensé que iban a mandar matarme, entonces no estoy más en presentación. Porque los alumnos llegaban a la clase y miraban para mí así. Yo hablaba, ¡ay, qué alegría de verme! Llegaba lá. Tuve una turma que no sabía que yo estaba en la banca. Yo me quedé temprano en la defensa, los alumnos llegaban así. Yo hablaba, hola, ¿cómo está? Y entraban, lloraban, por Dios, no es así. Porque yo no soy ortodoncista, entonces mi análisis no va a ser técnica de ortodoncia. Mi análisis va a ser de estructura, de texto, de cientificidad, es diferente. Pero ustedes van a tener la banca de ortodoncia, que va a evaluar no solamente la parte que yo evalúo, pero también la parte conceptual, que es lo más importante. Porque antes yo era el profe que hacía todas las correcciones, que estaba presente siempre en las presentaciones. Pero esto cambió porque, primero de todo, yo no soy ortodoncista. Entonces, a veces para hacer una corrección, yo estudiaba un asunto, por ejemplo, que no es de mi área, técnica meal. Ustedes pensam que eu sei que técnica de inferno é este, de ser multi-alças? Não sei o que é alça, o que é multi, o que é meal, tuve que estudar todo para poder corrigir una tesis. Entonces yo hablé con Raúl y las tesis, la parte de corrección, tiene que ser hecha por un profe que es ortodoncista. Porque si ustedes escribirem alambre 0.4 o 0.6, para mí es un alambre tan fino que va a furar el dedo y no hace diferencia. Pero en ortodoncia esto hace diferencia. Entonces siempre la parte de tesis va a ser con la corrección ortodoncista y la parte de presentación oral también va a tener banca con ortodoncistas, ¿sí? Porque defensa del título tiene que tener la persona que tiene el mismo título que tú estás intentando tener. Módulo 6, 7, 8, 9, presentación. Entonces, ustedes van a volver acá en Brasil, ¿qué fecha? Junio 26. Sí. 26 es donde estamos acá. Junio 26. Después, Septiembre, 20 y pico, también casi llegando a octubre. 28 creo. después, Diciembre. Decembro. Ah, solo 3. después, No, 26 de marzo. Abajo, 26 de diciembre. Él está poniendo Es que es como siempre son los jueves. En julio, ¿no? Cada 26. Ah, tomando el año. Teuxa. Diciembre. Nosotros estamos en marzo. Te va a doler la cabeza y todo Faltan 7, 8 ya. 8 meses. señores, presentación solamente en marzo de 2038. Hay mucho tiempo para hacer esto. Vamos a hacer la organización de nuestras clases. En julio voy a presentar Cate y Erika. ¿Qué? Yo no sé lo que hablas, que eres como.
Anker. Una marca. Nelson. Ah, sí, bueno. Ey, dile si tienes ahí ese del azul, tubo azul. El de la 96 porque dice. Por favor, la Ahí de práctica, de práctica. Ahí tuvo negro. Ay, Mira. ya. Tubo negro que creo. Pero en el... Good shot. Mierda, tengo que comprar esa. Pues puta, pero ese es caro, man. ¿Ah? Más tareas. Y bien. ¿Qué? Eso. Así es. ¿Qué? ¿Cierto? El BAM. Aquí. ¿Qué onda? Allá de cumpleaños, ¿no te acuerdas? Ay, ¿verdad? Este año. ¿Quién compró tú? La cara que. Grábelo Sí. aquí. El Le ángel. regale la ¿Qué pobre. tiene? Ella de cumpleaños. Le regales el celular. Al El celular. celular. Qué la risa. Yola, tírate un paso. Discusión se escribe así. Sí, señor. No hay error acá. Ricardo sabe. Discusión. Con Z. Marcia. ¿Está Marcia ahora? Ajá. Pero Marcia todo lo trae pedido, no trae nada así. Cambio, el que no queremos que traiga el de Este siempre viene. Ese trae todo bien caro. Ese baboso uno usa por WhatsApp. Pero ¿cuál es el? No, el viejito es el de las pinzas. El Ricky Martin es el joven, ¿verdad? Sí, el de la pizza. Ah, sí, ese Ah, el del libro. Hoy se para como un cobra diario ahí, uno dice que A mí 20 y pico. Gracias, Está bueno. Gracias. Bacán, porque ya aprendí a se siente. Está bueno. Esa palabra diapositiva se escribe así. Diapositiva. Sí. Bueno, señores, vamos para una línea de razonamiento juntos. La tarea de ustedes de este encuentro hasta junio de 2026 es leer sin compromiso libro de ortodoncia y entender, por ejemplo, si me encanta más evaluar e investigar ortodoncia preventiva o ortodoncia correctiva, ortodoncia fija o alineador. No existe correcto o errado. Ustedes, João, me encantaría mucho estudiar alineador, pero a José Raúl no le encanta. José Raúl no estudia esto, yo estudié esto, no hay problema. Ustedes son libres para estudiar lo que a ustedes les encanta en ortodoncia, ¿sí? ¿Se puede o hay que agregar algún, por ejemplo, caso clínico que No, no vea en relación importantísimo. a Caso clínico es caso clínico, reventuratura es reventuratura. eso? Ah, ya no, pues ya. ¿Por qué? Porque, señores, imagina que ustedes quieren ir para España. ¿Les parece honesto, ustedes ortodoncistas con 2 años de formación, discutir un caso clínico con españoles que tienen 30 años de ortodoncia, que no les encantan los otros latinos, que piensan que nosotros no sabemos ortodoncia y a ellos van a hacer de todo para dejar todo más difícil? No es honesto. 2 años versus 30. Pero cuando estamos hablando de reventuratura, eso que está escrito en literatura son los artículos, lo que yo encontré en mi búsqueda. No existe discusión encima de números. Si 30% de su muestra tuve suceso con un alineador, mientras que 70% tuve fracaso terapéutico, ese número es indiscutible, porque es su muestra y su investigación. Es una estrategia que yo hago para que ustedes no tengan problema en España para presentación. Claro. ¿Sí? Porque esto, señores, nosotros tenemos que comprender que somos latinos y infelizmente esto existe. No es culpa de ellos, es algo cultural. Pero por cuenta de esto, vamos a llegar muy preparados. Y punto. Porque la tesis cuando se queda muy correcta, no existen puntos de discusión, existen dudas. En su búsqueda tú encontró más esto o esto. Los autores que tú he leído
curso son más americanos o europeos? Estas dudas van a tener. Es diferente de alguien que va a hacer una crítica de su trabajo o de su caso clínico. ¿Sí? Entonces, señores, de hoy hasta junio, leer el libro de ortodoncia, comprenderse en cuenta más preventiva, ortopedia, alineador, ortodoncia fixa, uso de aparatología auxiliar como por ejemplo mini tornillo, elástico corriente, alambre de... tiene aquellos alambres, ¿cómo que llama esto? Fio. Es fio, pero que utiliza para hacer trazonamiento de canino, que es aquel más delgado. Alambre de ligadura. Ligadura, por ejemplo, ustedes son libres para esto. O si les encanta más investigar tratamiento de la enfermedad, por ejemplo, bolilla en tijera, tratamiento preventivo de la clase 2.1, tratamiento correctivo de maloclusión clase 3 dentaria, tratamiento ortoquirúrgico, ustedes son libres. Porque en nuestro próximo encuentro, señores, mira lo que está escrito acá, delineamiento. Delineamiento es dejar un tema que es amplio para un tema corto. Porque un tema amplio, señores, tiene muchas preguntas de investigación que ustedes tienen que responder. Un tema corto es una pregunta. Tema amplio, libro. ¿Ustedes tienen tiempo para escribir libro? Yo tampoco. Entonces, delineamiento es importante por cuenta de esto. Porque ustedes van a responder solamente una pregunta. Ustedes van a venir con el tema y juntos vamos a hacer un delineamiento sobre este tema, que es un universo largo. Vamos a hablar solamente de esto. Y punto. Porque ustedes no tienen tiempo, eso es verdad. Ese es un problema de tesis, porque cuando la tesis no tiene un delineamiento, a veces la persona va a leer y va a pensar, mira, ahí no habló todo lo que podría hablar de eso. Sí, porque ahí yo tenía que escribir un libro que es demasiado amplio. Cuando tenemos un tema delineado y corto, es solamente de eso que voy a hablar. Eso es el enfoque de mi tema. Después de julio, ustedes van a volver en septiembre. Septiembre, delegado de turma, tiene que hablar con Amanda y con Flavia para hacer la reserva en laboratorio de informática. ¿Por qué? Juntos en septiembre vamos a hacer búsqueda de artículos, vamos a entender cómo utilizamos de manera estratégica y direccionada nuestras bases de datos, cómo hacemos la selección de los descriptores en salud y, más importante, vamos a empezar a treinar nuestra lectura de artículos científicos. Porque el posgrado va a quedarse listo en marzo. La lectura de artículos científicos hasta el fin de vida. Porque los avances científicos ustedes van a leer con artículos. Y para eso tenemos que treinar. Leer artículos es fácil, no. Pero la práctica va a dejar esto más tranquilo. Ustedes van a recordarse la estructura. Esta parte está acá, esta está acá. Y vamos a empezar esto utilizando la herramienta de fichamiento. Es una herramienta de Excel que voy a enviar para ustedes en la segunda clase, que ustedes van a escribir estas líneas de Excel con el resumen del artículo parte por parte, y cuando ustedes tuvieran que escribir esto en Word va a ser una cosa muy rápida, porque ustedes van a mirar, escribir, y de esta manera ustedes van a construir parágrafos de manera clara, rápida y sin tener mucho tiempo para perder. ¿Sí? Después, señores, vamos a tener esta clase teórica de radioliteratura acá, que voy a contar para ustedes que una radioliteratura puede tener 3 caminos diferentes que puede ir, y esos 3 caminos no cambian. Entonces, si su pregunta de investigación es una situación, es por ese camino. Si es por otra situación, es por ese. Si es por otro camino, es por esa situación. Entonces, va a dejar más claro la parte de estructuración de rutero, para que eso se quede clarísimo en nuestro workshop. ¿Qué es workshop? Todos nosotros juntos acá vamos a hacer estructuración de la radioliteratura antes de empezar a escribir. ¿Por qué? Porque no, de nada de antes escribir y escribir errado. Entonces, para que ustedes no tengan 2 trabajos, nuestro workshop vamos a estructurar todas las rutas de las radioliteraturas de ustedes, juntos. ¿Sí? Después, señores, tenemos la clase de resultado y discusión, que es una clase teórica. Y vamos a tener nuestro workshop de resultado y discusión. Entonces, señores, ¿o qué tiene que quedarse listo? Nuestro próximo encuentro, ustedes van a tener acá que quedarse listo el tema que a ustedes les encanta más de ortodoncia.
En otro encuentro que vamos a aprender a hacer fichamiento, vamos a tener la búsqueda de los artículos. Ustedes van a salir de Brasil con los 10 artículos que ustedes seleccionaron en su email. Para el otro encuentro de clase teórica de literatura, hay que quedarse listo el fichamiento. Después que ustedes tuvieran la clase teórica de literatura, ustedes van a estructurar mejor el fichamiento, van a leer nuevamente. ¿Por qué? Después de nuestro workshop acá en Brasil, la clase teórica del resultado de discusión, hay que quedarse listo la parte de literatura. Después de esa clase teórica del resultado de discusión, ustedes tienen que tener por lo menos la estructura más escrita para que en un workshop nosotros solamente vamos a aprovechar ese espacio para tener dudas, para tener formatación. ¿Cómo yo puedo hacer un análisis de esto? ¿Cómo yo puedo hacer un análisis de esto? Entonces, de esta clase para esta, tiene que quedarse un poco adelantado. Y ahí, señores, de este encuentro para este encuentro, va a quedarse listo revisión de literatura, resultado de discusión. Y ahí, de este encuentro para presentación, que ustedes tienen 3 meses, los últimos 6 meses, ustedes van a utilizar para escribir introducción, objetivo y método. Y conclusión. Fácil. En un sábado y domingo se queda listo. Entonces, un final de semana se queda listo la demanda de 6 meses. ¿Y lo que ustedes van a hacer en 6 meses? La diapositiva de manera despacita, de manera estratégica, pensando que ustedes tienen un tiempo de presentación. ¿Por qué yo estructuré de esta manera? Porque en la época que yo estaba orientando a los alumnos, yo he leído tesis increíbles. Alumnos que escribían como si estuviesen leyendo un libro de ortodoncia. Pero a ellos quedaron listo la escrita 2-3 días antes de presentación. No tuvieron tiempo para hacer una diapositiva buena. No tuvieron tiempo para treinar, para cronometrar. Y la presentación no fue buena. ¿Porque ellos no son buenos? No. Porque no tuvieron la estrategia correcta. Porque no existe una buena presentación de diapositiva porque la persona es buena. No. Tiene que tener tiempo, tiene que tener estrategia, tiene que presentar muchas veces. Solamente para ustedes, grabando, cronometrando, para que eso se torne natural. Y en Brasil, cuando ustedes van a venir en marzo para la formatura y presentación, solamente va a ser más una presentación. Porque ustedes estuvieron 6 meses entrenando. Y eso no va a ser la peor cosa de la vida de ustedes. Va a ser solamente más una presentación. El portátil nos recomienda traer portátil para a partir del otro mes para trabajar en todo eso o no es necesario. ¿Perdón? Sí, pueden traer computador. ¿Puede? ¿Y es necesario traerlo? Y esto nosotros tenemos que tener un consenso de la turma. ¿Por qué? Esos encuentros prácticos, nosotros podemos tener encuentros en laboratorio de informática. No hay problema. Pero a depender de cómo que ustedes estuvieran en la tesis, a veces es más fácil traer computador y hacer esto de una vez solo para no tener 2 trabajos de hacer esto, guardar, poner en medio, importar, hacer formatación. Entonces esto va a partir de un acuerdo de ustedes. Si la turma entiende que es mejor tener las clases en laboratorio de informática, las clases prácticas, hacemos esto en laboratorio de informática, no hay problema. Si ustedes concordaron que todos vamos a traer el computador y hacemos acá, también no hay problema. ¿Sí? Pero es importantísimo siempre seguir haciendo las etapas. Porque de un módulo para el otro, la demanda es pequeña, solamente una parte. Y ahí ustedes van a quedarse acá con tiempo, tranquilidad, porque ustedes van a traer familia acá en Brasil, en formatura. Y tienen que traer familia. ¿Por qué tienen que traer familia? Porque es un momento único. ¿Ustedes piensan hacer otro posgrado? No, porque no son malucos, no son locos, va a ser otro. Jamais. Ya basta uno, va a ser 2. Quizá. No, entonces porque es único, solamente va a ser una vez solo, entonces ustedes van a traer familia. Ahora imagina, planejar una viaje en familia para ustedes se quedar en Airbnb finalizando tesis. Su pareja no conocer nadie de São Paulo, tú no hablaron, mira, me encantó mucho conocer acá, me encantó mucho ir para este bar, me encantó mucho este restaurante. Eso es bueno, eso tiene que vivir. Entonces, para que tú puedas vivir esto, tenemos que organizarnos acá.
Sí, señores, yo hago llamada y la prueba de vida va a ser una selfie que nosotros siempre vamos a hacer en el final del programa. Ustedes van a ver el grupo, ¿sí? Para que usted Raúl saiba que ustedes están vivos, que no maté a ustedes en la clase. Bueno, ¿quién es el fotógrafo de turma? ¿Quién tiene brazo largo para hacer selfie? Ah, ya.